Vamos a iniciar y vamos a compartir. El estudio de hoy, y no sin antes hacer la maravillosa y bendita bendición por esa maravillosa palabra que el Eterno nos ha regalado como ese código de vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, que da la Torah. Amén y amén. Bueno, amada familia, vamos aquí a ampliar la pantalla. El día de hoy tenemos Job, capítulo 41, versos 40, del 28 al 34. Siguiendo el contexto del libro, seguimos y el Eterno sigue entonces eso nos va a llevar a un estudio, a algo especial para el día de hoy, porque debemos reconocer muchas faltas. Ninguna flecha lo puede hacer huir. Las piedras de la honda le son como pajitas. Al garrote lo considera como paja, se burla del blandir de la jabalina. Por debajo tiene escamas puntiagudas, deja huellas como un trillo sobre el lodo. Hace hervir el abismo como una caldera, hace hervir el mar como una olla de ungüentos. Deja a su paso un sendero luminoso, hace parecer el océano como si tuviera una blanca cabellera. No existe sobre la tierra quien pueda dominarlo. Está hecho exento de temor. Menosprecia todo lo encumbrado. Es el rey de todas las bestias. Vemos cómo nuestro Abacadosh, al hablar y al referirse a esta criatura que él creó desde el principio, vemos cómo se refiere a ella, cómo hace notar estas cualidades que tiene esa criatura. Vemos cómo se refiere el Eterno a su creación, cómo dice y cómo nombra todos esos atributos que tiene este Leviatán, cómo tiene un poder. Entonces esto nos lleva, hermanos, si el Eterno se refiere así a una criatura, a un monstruo creado por él, ¿cómo se refiere a nosotros? Porque a nosotros a veces en este caminar, o sea, que llevemos un mes, un año, 5 años, hay momentos en los cuales nos podemos sentir quiénes somos para el Eterno. ¿Cómo me ve el Eterno? ¿Será que sí estoy donde debo estar? ¿Será que sí esta es mi verdadera identidad? A veces utilizamos palabras de que no soy nada delante de él, sin saber detrás de esta palabra que se esconde. ¿Por qué será que mi vida sigue igual? Y muchas otras palabras negativas que a veces proferimos nosotros sobre nosotros mismos, que ni aún el Eterno ha proferido sobre su pueblo. Porque si nosotros hemos llegado a este camino, sabemos que somos pueblo del Eterno. Sabemos que estamos caminando en este pueblo. Entonces vemos, si el Eterno se refiere de una manera mostrando cualidades, atributos, fuerza, fortaleza en una criatura, ¿cuánto más no va a hacer por nosotros, hermanos, que nos cuida y tiene cuidado de nosotros? Levítico 19:18 nos habla de que hay un mandamiento en el cual nosotros debemos tomarlo, cómo hablamos, cómo pensamos,
cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos. Si el mismo Eterno se dirige de una manera maravillosa, bondadosa, ¿por qué nosotros siempre vivimos diciendo, no, es que todos somos pecadores y como todos pecamos, no hay problema? No, es que yo soy tan nada para el Eterno que entramos en una conmiseración, en esa forma de despreciarnos a nosotros mismos. Entonces veamos, hay un mandamiento maravilloso que parte desde Levítico 19:18 y dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos cómo, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, si nosotros guardamos rencor aún por nosotros mismos, porque puede suceder, ¿cómo vamos a amar al otro? ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos que llegan, con los cuales estamos compartiendo día a día? Si yo me veo como la nada, si yo me veo como el que pobrecito, si yo me siento resumido. Entonces debemos hacer un tikkun, amada familia, con respecto a esto. Porque estas palabras no están dando un buen testimonio de nosotros. Nosotros tenemos que proferir siempre bendiciones, palabras, veámoslo como positivas sobre nuestra vida. Y más creyendo de cómo nos ve nuestro Padre Eterno a nosotros. Porque Él no nos ve como nada. Vamos a ver a quién ve como nada el Eterno. Adicional a esto, Proverbios 23:7 nos dice, vamos a Proverbios 23:7 y dice la palabra, porque aún con nuestros pensamientos pensamos mal de nosotros. Sí, nosotros venimos de una condición, pero vamos a ver a través de este devocional cómo esa forma de vida anterior se está transformando y se seguirá transformando con el pasar del tiempo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es en su pensamiento, su corazón, tal es él. Entonces, así como pensamos, hablamos y actuamos, así vamos a mostrar cómo somos realmente nosotros. Si yo digo que soy nada y me lo creo, pues así voy a ser yo, como la nada. Entonces tenemos, amada familia, porque también la palabra dice que por nuestras palabras o por nuestros pensamientos delante del Eterno seremos juzgados. Por nuestros pensamientos, porque esto lo vemos cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho en la ley de Moisés, no adulterarás, pero yo os digo, el que piensa, el que maquina, que va a adulterar, ya pecó. Entonces vemos cómo se van uniendo esta serie de quizá mandamientos que pisamos con el talón aún con nuestra boca. Para esto vamos a darle contexto y vamos a ver desde las promesas de nuestro Padre Eterno cómo nos ve Él. Entonces vamos a Shemot 19:5-6, Éxodo. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí de entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Mire, Él podría decir, porque Él es el soberano y el poderoso, que si toda la creación le obedece, los llamará un tesoro. Pero en este momento Él está escogiendo un pueblo y escogió un pueblo. Y creo que todos los que estamos aquí nos consideramos de ese pueblo. Tenemos una identidad. Y mire esto tan maravilloso. En verdad toda la tierra es mía. Yo puedo hacer con ella todo lo que quiera. Pero ustedes me serán un reino de sacerdote y una nación santa.
como aquí el Eterno le estaba dando a Moisés, dice, estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel. Vamos en el mismo contexto y vamos a ir a Baikra, Levítico 26, 13, 15 y el 33. Dice, yo soy Adonai, su Elohim, que los saqué de las tierras de los misritas para que no fueran más sus esclavos, que rompí las barras de su yugo y los hice caminar con la frente en alto. Pero si ustedes no me obedecen y no observan todos estos mandamientos y rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos mis mandamientos, quiebren mi alianza. Va a pasar algo. Aquí viene un contexto del versículo 16 hasta el 32, donde empieza a generar los juicios. Y cuando entramos al versículo 33 dice, por esto a ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada contra ustedes. Su tierra se convertirá en una desolación y sus ciudades en una ruina. Hasta aquí, el Eterno no ha proferido de que nosotros no seamos nada, de que somos unos pecadores, de que somos, mejor dicho. En Ezequiel vemos, hijo de hombre, cuando la casa de Israel, aquí ya se va a cumplir esto que él dijo anteriormente. Si ustedes me obedecen, será mi tesoro. Si no me obedecen, los dispersaré y ya estarán entre las naciones. Y aquí ya se cumplió la profecía. Dice, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaron con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la impureza de una mujer menstruosa. Ya en las parachayas se ha hablado de este tema, ya aquí este no es el tema de hoy. Y yo derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con sus ídolos. Las dispersé por las naciones. Y esta palabra aquí significa Goín. Goín, naciones, gentil, también significa gentil, extranjero. Y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y sus obras. Aquí se cumple por no haber obedecido al Eterno. Se cumplió esta profecía, fuimos esparcidos, fuimos echados. Y ahora vamos a ver realmente a quienes como el Eterno ve como nada. En Isaías 40, 17 dice, todas las naciones, como vimos, Goín, gentil, extranjero, son como nada y delante de él las considera como menos que nada. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones. Y allá en las naciones, donde hay pecado, libertinaje, no hay disciplina, no hay orden, no hay obediencia. Hoy todo lo malo se ve como bueno. Se corrompió la justicia. Allá en las naciones fuimos dispersados, fueron dispersados nuestros antepasados. ¿Y a quiénes él considera como nada? A quienes están en las naciones. Pero vamos a seguir mirando. Daniel 4:35 está hablando Nabucodonosor después de que fue llevado como al exilio, después de cometer tantas cosas. Y él profiere estas palabras. Todos los habitantes, hablando que después del pecado, ¿no? De la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí también hasta el mismo Nabucodonosor dice, mire, los habitantes de la tierra, aquí en este momento no se está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo sigue siendo para el Eterno un pueblo apartado, aunque fueron dispersos, y lo vamos a ver. Pero miren cómo vemos quiénes son los que son considerados como nada.
Seguimos en Jeremías 31:20, vamos a ver que aún su pueblo amado, estando dentro de las naciones, mire la palabra tan maravillosa que dice, ciertamente Efraín, nosotros éramos ese Efraín, es un hijo querido para mí, un niño mimado. Siempre que me he vuelto contra él, no se ha apartado de él mi pensamiento. Por eso mi corazón se enternece por él. Lo volveré a recibir en amor, declara Adonai. Entonces, mis hermanos, mire a cómo se refiere aún, siendo desobediente, disperso, todo el pueblo de Israel. Mire cómo se refiere cuando nosotros estábamos afuera. Cuando ya habiendo llegado aquí a Israel, debemos tener este entendimiento. ¿Para qué? Aún para no proferir palabras negativas ni de maldad sobre nadie, absolutamente nadie. Cuanto más sobre los que nos cuidan, nos bendicen, nos guían. Nuestras palabras siempre deben ser de bendición para la creación del Eterno. Ezequiel 36, 24, 27 dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Vemos cómo el Eterno, a través de su sacrificio en el madero, nos da este ingreso. Éramos Efraín, ahora nos toma y nos empieza a reunir de todos los países, porque vemos que estamos en todos los. Iré sobre ustedes agua pura. Y fuimos purificados ahí de todos los ídolos, como lo dice aquí la palabra. Dice el Eterno que nos dará un corazón nuevo y pondrá un nuevo espíritu dentro de nosotros. Quitará de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no quería recibir nada del Eterno. Y dice que nos daría un corazón de carne. Maravilloso es el Eterno, porque su Ruach, si nosotros tenemos su Ruach, ¿cómo vamos a ser como la nada? ¿Cómo vamos a seguir en esa conmiseración de estarnos tratando, de que somos pecadores, que somos lo peor y que somos? Hermanos, ya estamos en el pueblo de Israel. Estamos ahora en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver. En Efesios 2, 3 y 11, dice, en otro tiempo nosotros vivíamos entre ellos, o sea, éramos como nada, pero aún así estando como nada, porque nosotros fuimos escogidos por el Padre, estábamos en su pensamiento, ahora ya no estamos allá, ya hacemos parte de su pueblo. Continuamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, a ustedes, los gentiles, los que son como nada para el Eterno, los goín, las naciones, los extranjeros, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Entonces vemos cómo estando allá, en la nación del Eterno nos veían, y aún los que estaban acá nos veían como nada. Y en Efesios 2, 19 al 20 dice, por tanto ustedes ya no son extranjeros, ya no somos goín, ya somos parte del pueblo de Israel. No somos ahora conciudadanos de los consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Los que estamos caminando cada día en santidad, guardando y obedeciendo los mandamientos del Eterno, guiándonos como un pueblo, ayudándonos unos a otros y siendo miembros de la familia de Adonai. ¿Quién es esa gran familia? El pueblo que él escogió y dio promesas a nuestro padre Abraham.
Entonces, amados, ¿de qué estamos investidos nosotros? De un gran poder. Vemos cómo el Eterno muestra esas cualidades o ese poder que tiene el Leviatán. Ahora nosotros, siendo pueblo de Israel, fuimos investidos de ese gran poder. Entonces podemos decir que está haciendo una comparación. Y nosotros tenemos que creer, tener emuná en que sí fuimos investidos de ese poder. Y que hacemos parte de su gran pueblo, de un gran pueblo. No de un pueblo, no de una nación cualquiera, de un gran pueblo, que aunque pequeño se ve en el mapa, es el pueblo más grande de toda la existencia. Miremos quiénes recibieron este poder y cuál es ese poder. Dice Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del espíritu de Adonai y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces vemos como el poder del espíritu que mora o que moró en Miqueas, quien era un profeta, tenía un propósito, darle fuerza, darle valor para ir y anunciar el pecado y la rebelión a nuestro mismo pueblo. Aquí vemos cuál es la función del profeta. Lucas 1:34 al 35 también vemos como Miriam, que fue escogida como la madre de Yeshua, fue también llena de este poder. Dice, entonces Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo esposo. El mensajero le respondió, el espíritu de santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Entonces vemos cómo este poder del espíritu de santidad, del espíritu del Eterno que mora en cada uno de los que de los que se han acercado a él, cumple un propósito. El espíritu moró en Miriam, ¿para qué? Para cumplir ese propósito de concebir a nuestro amado Yeshua. También vemos cómo el mismo Yeshua, nuestro Dios en forma de hombre, dice, el Yeshua volvió al Jardín lleno del espíritu de santidad y el espíritu lo llevó por el desierto. Entonces vemos también cómo ese poder del espíritu de santidad nos saca al desierto. Si lo hizo con Yeshua, también lo hace con nosotros. Porque nosotros estamos creciendo a la estatura de este varón perfecto. Versículo 14, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. En Hechos 1:8 vemos, pero recibirán poder. ¿Quiénes? ¿Quiénes les está hablando a los shalíag, a los mensajeros, a los llamados apóstoles? Pero recibirán poder cuando haya sobrevenido sobre ustedes el espíritu de santidad. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Yehudá, en Chonrón y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos propósito. Los propósitos de ser investidos por el poder del Ruach HaKodesh. Ahora vamos a ver ese propósito, cómo es para nosotros. Ya hablamos de Miqueas, de Miriam, de Yeshua, de los shalíag, de los apóstoles. En Ezequiel 36:27 vemos, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Ese maravilloso poder del cual estamos investidos nosotros, del Ruach HaKodesh,
nos debe llevar a guardar sus leyes, sus decretos y ponerlos por práctica. Entonces, el amarnos a nosotros mismos es una ley, es un mandamiento que nos dio el Eterno. Entonces, cuidado con nuestras palabras porque nosotros estamos con un poder maravilloso. El Ruach HaKodesh. Ezequiel 37, 14 al 31. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Adonai, lo dije y lo hice, dice Adonai. Miren también ese propósito maravilloso de por qué nos invistió con el poder del Ruach HaKodesh. Para que vivamos, porque antes andábamos en nuestros muertos, en nuestros delitos y pecados. Pero hoy vivimos, fuimos revividos por el poder que nos impartió el Padre Eterno. Entonces vemos eso tan maravilloso como Él se refiere a nosotros. Cuánto más nosotros debemos referirnos hacia nosotros mismos con amor, cumpliendo ese mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Entonces, mis amados, tenemos que hacer un tikkun, rectificar y restaurar ese daño que quizás nos estemos haciendo aquí y entender que nosotros tenemos un poder maravilloso. El Ruach HaKodesh, si mora en nosotros, nos da vida para seguir caminando, para seguir de aliyá en aliyá, en este conteo del Omer, seguir avanzando con todos estos atributos que estamos viendo. Para llegar ¿a dónde? A Shavuot, ese maravilloso momento de la entrega de la Torá. Pero ¿cómo? Amándonos a nosotros mismos. Y si el Eterno profiere palabras de amor, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo para con nosotros mismos? Y así poder amar a nuestro prójimo y también proferir esas palabras de bendición sobre el pueblo de Israel. Hay algo que vemos aquí. No soy nadie para compararme con él. Yo no soy quien para estarme comparando con el Eterno. El Eterno es uno y único. Él es el poderoso, en Él confiamos, Él nos sana, nos provee, Él nos ama. Y sí, soy su pueblo, su hijo amado. Y esto lo vemos en Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Y eso somos, mis amados hermanos. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Y debemos estar en esa santidad, sacando de nosotros toda esa amargura que nos lleva a decir, es que si ve, yo no, ya, es que no he podido con este pecado, hermano. Si tienes ese poder y si tienes la convicción y la firmeza, puedes salir adelante. Pero primeramente, profiere palabras de bendición, piensa bien sobre ti mismo. No te dejes aterrar por lo que escuchamos del mundo. No nos dejemos llevar por lo que pasa en el mundo. Allá el mundo y sus banalidades. Aquí nosotros, como hijos de Israel, con firmeza. ¿Para qué? Como dice aquí esta palabra. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a él. Entonces, eso nos insta también a hacer testimonio. Porque ellos van a conocer a los que ven, para poderle conocer a él que no ven. Entonces, mis amados,
Bendito y soberano Rey del universo, Abacadosh, te damos gracias en esta mañana de bendición que nos has dado para estar aquí delante tuyo, Padre, escuchando de tu palabra, dando una palabra de vida para tu pueblo, Rey, y que sigamos adelante creciendo, profiriendo esas maravillosas palabras de bendición sobre tu pueblo. Tu pueblo es grande, tu pueblo es fuerte, tu pueblo es obediente, tu pueblo es un pueblo bendecido. Que hay coherencia, Padre eterno, que haya coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Que todo lo que hagamos sea para exaltar y revelar tu nombre, Rey eterno. Que tú lo dices y lo veíamos en las parachá, Padre. Sed santos porque yo soy santo. Y debemos seguir creciendo, Rey. Ayúdanos, guárdanos. Y que siempre venga nuestro entendimiento, Rey. Tu bendita palabra, que es la que nos da la vida, nos abre nuestros pensamientos para continuar firmes y adelante. Que no nos acostumbremos, Padre, con el tiempo a zonas de confort, sino que avancemos hacia ese premio maravilloso que tienes para nosotros, y es estar delante tuyo. Te alabamos y te bendecimos, Rey eterno. La gloria y la honra sean a ti por siempre y para siempre. Amén. Vamos a hacer la bendición por el alimento del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoreinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno, que da la Torah. Amén, amén y amén. Bueno, amada familia,